Escuchas a Héctor Rosales en radio. Noche de este 7 de diciembre del año 2024, me escuchas y bueno, pues vamos con únicamente lo más importante de este día. Nuevamente Claudia Sheinbaum se acobarda ante Donald Trump. Como lo había comentado en anteriores ocasiones, la tiene de rodillas. Durante su conferencia, dijo que el presidente electo de los Estados Unidos tiene una forma muy particular de comunicarse, pero aclaró que durante la llamada nunca le reclamó ningún tema. El jueves Trump dijo que en su llamada a Sheinbaum le reclamó ¿por qué me estás haciendo esto?, en relación a la amenaza de impuestos adicionales a productos mexicanos a un 25% si no frenaba el flujo migratorio. Sheinbaum dice que de ninguna forma le reclamó esto al presidente de los Estados Unidos, que es un error. Esto obviamente que no le ha gustado a los morenistas, quienes intentan presentar a una Sheinbaum enemiga de Donald Trump, una Sheinbaum falsamente empoderada, socialista, anticapitalista. Pues no, Sheinbaum no puede dirigirse de esa forma al presidente de los Estados Unidos. La pelea, sin embargo, la pelea contra los empresarios mexicanos es real. Y vean por qué digo esto. Claudia Sheinbaum quiere destruir realmente a las empresas del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Dice que tiene que pagar más de 63,000 millones de pesos en impuestos, aún cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por órdenes de López Obrador, le ocasionan un daño patrimonial a Grupo Salinas por más de 5,000 millones de pesos, que fue el desplome de sus acciones. Es prácticamente el 75% del valor de esa empresa. Entonces, cobarde ante Estados Unidos, cobarde ante Donald Trump, muy envalentonada, gritona, grosera con los empresarios mexicanos. Vamos a ver en qué termina esto. El periódico El Universal revela que el funcionario del Instituto Nacional de Migración, Garduño, gastó más de 81 millones de pesos solo para viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, y firmar, vamos a decir, su libertad condicional por la muerte de 40 migrantes venezolanos quemados vivos que fueron encerrados en un centro de migración del Instituto Nacional de Migración y que murieron de esa forma por estar encerrados por órdenes del funcionario de gobierno. Garduño sigue en impunidad. Vamos con nuestra siguiente nota. En Francia se reúne, tal y como lo había prometido el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Francia, que puede ser destituido también en los próximos días, Emmanuel Macron, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la reapertura de la Catedral de la Notre Dame en París, Francia. También ha asistido un miembro de la nobleza negra, que es el príncipe William Mountbatten, de la Casa de la Realeza Británica, hijo del masón Carlos III de Francia, íntimamente ligado a la banca Rothschild. Están ahí todos juntos, pero eso no significa que sean amigos. De hecho, la reunión o la presencia de Donald Trump en Francia es una advertencia para Emmanuel Macron y para Volodymyr Zelensky. Es una presencia para ellos no grata, porque ellos querían que perdiera las elecciones. Los intereses que representan estos políticos y el príncipe son totalmente contrarios a la cristiandad, a la seguridad internacional y evidentemente enemigos acérrimos de Donald Trump, pues temen que sus acciones perjudiquen la guerra que ellos han ocasionado entre Rusia y Ucrania. Vamos con nuestra siguiente nota. En Colombia, detienen agentes de la Interpol
a médico mexicano José Humberto N., acusado de privar de la vida a la enfermera Norma el pasado 11 de junio de 2024. Se comentaba que primero la acosó y que, como ella lo denunció, la acción que tuvo él fue mandarla a privar de la vida. Bueno, pues ha sido detenido y vamos a ver qué es lo que pasa con él en los próximos días. En el Estado de México, 2 motosicarios abren fuego contra una mujer en una taquería conocida como El Molusco, esto en la colonia El Sabino, en Cuautitlán Izcalli. La mujer perdió la vida en el lugar. Censura en medios de comunicación y redes sociales. Emiten una orden de arresto contra el youtuber Mr. Doctor. Mr. Doctor comunicó a través de su cuenta de X que, por una denuncia realizada por la grafóloga mexicana Marifer Centeno, se le ha abierto pues esta carpeta de investigación y una orden de arresto. Podría deberse a una supuesta denuncia por violencia política o por violencia de género. Por violencia de género. Esto después de que Mr. Doctor criticó a Marifer Centeno por decir en televisión que se podía adelgazar escribiendo con tinta azul. Mr. Doctor incluso ha denunciado en varias ocasiones, en varios mensajes, que lo que hace Marifer Centeno es una forma de charlatanería, dado que también daba consultas para bajar de peso con un determinado tipo de escritura, lo cual sabemos no es coherente, no es viable. Previamente, Mr. Doctor denunció levemente la explotación morbosa y comercial de un menor travesti conocido como La Venenito, por transexuales, por gays y por influencers que incluso han humillado en repetidas ocasiones a ese menor de edad que no cuenta con la educación básica que es obligatoria en México. Podemos decir que la crítica de Mr. Doctor es medianamente competente, si bien él es también uno de los defensores de la ideología de género. Vamos con nuestra siguiente nota. La estación de radio conocida como La Z en el 107.3 de FM, con música narco y música regional mexicana, arremetió contra la presidente de Perú, Dina Boluarte, por clasificar como una enfermedad mental la transexualidad. Aquellas personas que creen haber nacido en un sexo equivocado, creen, y es equivocado la idea misma, ¿no? Ese es el único error. Nadie nace en el sexo incorrecto. Entonces, como ella no es una noticia reciente, como ella recientemente en el mes de mayo de 2024 expuso que esta podría ser considerada una enfermedad mental, el locutor conocido como José Antonio Molina o el Tigre Molina, pues dijo que la sola idea de promover una política de salud con estas personas para que reciban terapia sería como regresar a la época de las cavernas. La verdad es que esa clase de tendencias, las personas que tienen ese problema, necesitarían consultar con un especialista en salud mental. Pero es el sesgo que tienen los medios de comunicación: atacar, cuestionar, criminalizar a los políticos, activistas o medios de comunicación que se oponen a que la ideología de género avance. ¿Por qué va a ser regresar a las cavernas que una persona que sufre de rechazo a su propia realidad, a su propio cuerpo, reciba terapia para lograr la autoaceptación? Los locutores, en su mayoría de los medios comerciales, son militantes de la ideología de género y esa es una postura política, mas no científica, ni sanitaria, ni de salud. La Corte Penal Internacional presenta el CIDA, más de 13 denuncias por crímenes contra la humanidad, contra distintas organizaciones y gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, gobiernos locales y hasta grupos criminales están denunciados en la Corte Penal Internacional, que analiza si se promoverán, si admitirán esto a juicio y, en su caso, a emitir una orden de arresto contra los mencionados.
Hay que recordar que este organismo está muy desacreditado después de encontrarse un escándalo de corrupción con la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, pues podría salvar su nombre, podría mejorar su nombre y su fama si condenan a López Obrador por los crímenes contra la humanidad que cometió durante su gobierno. Prácticamente estamos hablando de 1 millón de muertos entre las distintas crisis, la crisis de salud que generó al privar de medicamentos a enfermos y también las masacres o la violencia que permitió de los grupos criminales de la droga durante su sexenio. Sigue desaparecido, por cierto, Nadie lo ha visto, nadie sabe dónde se encuentra. En Coahuila, privan de la vida a un vendedor de autos chocolate conocido como el Negro Hammer. Tras discutir con un hombre en una camioneta blanca, este los persiguió a él y a su esposa y les disparó en repetidas ocasiones hasta que acabó con su vida. Vamos con las principales portadas. Dan nuevos golpes, pero la zozobra continúa. Atacan a policías estatales. Aseguran que iban contra un mando ligado al cártel. Esto se los comenté ayer por la noche. Ocurrió en Culiacán, Sinaloa, cerca del aeropuerto de Culiacán. Aunque las autoridades federales han dado varios golpes a los grupos criminales, presuntamente, ayer en la mañana un comando atacó a policías estatales en el Boulevard Aeropuerto. Deja como saldo una persona sin vida y 4 heridos. Fuentes federales aseguraron que el ataque iba dirigido contra Alberto Castro, subdirector de la Policía Estatal Preventiva conocido como Comandante Caimán. Los informantes afirmaron que el mando es señalado por presuntos vínculos con el cártel de los Chapitos. El atentado está relacionado con la desaparición de un policía conocido como Francisco Javier Verastica. De acuerdo con la Fiscalía, su desaparición ocurrió al mediodía del 26 de noviembre, en el mismo lugar donde se registró el ataque contra Castro. El 28 de noviembre fue encontrado su cuerpo sin vida, el cuerpo de Verastica. Cuando ocurrió la desaparición, se dio a conocer a través de mensajes familiares que el policía estatal estaba siendo presionado por Castro para actuar en contra de los principios de la corporación y, al parecer, servir a un grupo criminal. También ayer la autoridad federal detuvo a 5 integrantes de la organización del cártel Los Chapitos, entre los que destaca el nombre de Horacio Félix Loaiza, alias El H, señalado como operador financiero, del Gallero, también del cártel de Sinaloa. En las acciones de inteligencia que se llevaron a cabo, derivaron en la captura de una célula criminal en la que participaron elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Federal. Desde que se desató la narcoguerra en septiembre, tras la detención del Mayo Zambada, se ha incrementado la violencia en este estado particularmente. Y bueno, uno de los políticos republicanos en Estados Unidos, que yo digo que no es fiable, no es una personalidad fiable, Este sujeto, junto con otro de apellido Kennedy, le dieron juego al discurso distractor de López Obrador para encubrir muchas cosas. Le hacen el juego político de decirse o de amenazarse, pero es simplemente para acrecentar su fama. Bueno, pues este político Dan Crenshaw, muy mal informado, dice reconocer las acciones contra el fentanilo de Claudia Sheinbaum. Vale la pena destacar algunas acciones muy audaces por parte de México contra la operación del fentanilo cártel de Sinaloa desde que la presidenta Sheinbaum asumió el poder. Recuérdese que algunos republicanos son neoconservadores, pueden ser sionistas y obviamente que van a elogiar a una invasora, a una política corrupta del narco como es Claudia Sheinbaum. Además, son extranjeros que no están debidamente informados sobre la situación de nuestro país. Vivimos encerrados, es la denuncia de los pobladores de Culiacán, Sinaloa, por la violencia. Acelero para llegar a donde voy. Los asaltos se dan en cualquier parte, en cualquier hora. Incluye ponchallantas o te muestran las armas desde otro vehículo para obligarte a que te pares, relata un ciudadano.
Los patrullajes de militares y policías también causan zozobra. Las sirenas de ambulancias, las patrullas, no dejan de sonar en las noches. Todo eso causa psicosis. Nos hemos dedicado al encierro, a quedarnos en la casa el mayor tiempo posible y salir solo para lo necesario. No estar más allá de 20 minutos en un centro comercial para comprar la despensa cuando antes, dice esto, llevaba 2 horas, narró un habitante de Sinaloa. Es como estar viviendo en un estado de guerra o algo peor. Muchos comercios están cerrados, bajan sus cortinas temprano y tienen pocos clientes. En el centro, junto a la catedral de Culiacán, los que tenían vidrios amplios les pusieron barrotes porque la delincuencia los rompía para meterse. Aún así terminan cerrando a las 6 de la tarde y a los que están abiertos les pegan. Apenas un Oxxo fue víctima de 3 asaltos en un solo día. Bajaron los criminales de los vehículos con el arma al hombro, toman lo que quieren y se van. Con eso el negocio terminó por cerrar, advirtió un ciudadano. Un empresario dijo que lo primero que hace al amanecer es revisar los celulares, el grupo de mensajería que les alerta sobre la ola de violencia. Explicó que los taxistas ha decrecido, se ha disminuido la flota. Y también los transportes de vuelta o los ruleteros, como les dicen. Además, agregó que ahora en la ciudad no es posible portar coches de lujo, ni tampoco de medio lujo o de media gama, porque los criminales los están robando. Como no hay policía, como está desaparecida la autoridad, pueden hacer esto. Suspenden a farmacéutica. El gobierno, que intenta evadir su responsabilidad de las 13 muertes en el hospital Mónica Pretelini, que es el mismo nombre de la primera esposa de Enrique Peña Nieto, pues le echan la culpa a la farmacéutica, pero no se ha encontrado que sea la farmacéutica. El gobierno federal dice lamentar la muerte de estos 13 menores por una infección bacteriana, Klebsiella oxytoca. Dice que le han suspendido el contrato a órdenes de Sheinbaum. Y bueno, lo que intentan hacer es simplemente desviar la atención del problema en que ellos no cumplieron con sus funciones de revisar el buen funcionamiento de los hospitales. Recuérdese que con el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum se ha recortado el 89% de los recursos de salud pública. En conjunto, asume Lemus en Jalisco, Guadalajara. Tomó ayer la estafeta de Enrique Alfaro, pero este gobernador de Movimiento Ciudadano ya dio el mal paso. Ya enseñó el cobre. Ya enseñó lo que es. Dijo que va a ser un aliado de la corrupción de Claudia Sheinbaum. Dijo que no va a enfrentarse con ella y dijo además que el pacto fiscal va a seguir financiando el narcogobierno con los recursos, con los impuestos que genera Jalisco. Le pegan al huachicol. 1.197.000 litros de hidrocarburo fueron asegurados en el estado de Veracruz. Se detuvo a 10 personas y decomisaron armas, 351 tractocamiones. Bueno, pues dice que la imagen que nos presenta es tan solo uno de los 6 predios que se han detenido en este operativo. Un golpe al huachicol, el extendido robo de combustible, y con esto se demuestra que con el gobierno de López Obrador mintió. Cuando él dijo que había acabado con el robo de combustible, fue una de las muchas mentiras del gobierno de López Obrador. Vamos con nuestra siguiente nota. Genera críticas la presencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la mañanera de Claudia Sheinbaum. El magistrado Juan José Olivera López, que ha sido fuertemente crítico y que tiene un programa llamado Las Mañaneras del Poder Judicial, dijo que Alejandro Gertz Manero no tendría por qué estar presente en la mañanera si se supone que es una institución autónoma e independiente. Tiene toda la razón. No debería de estar ahí en un show matutino, tendría que estar cumpliendo con su trabajo.
Y no, pues llega a la mañanera para hacerle más fuerte el show a Claudia Sheinbaum, que tiene muy bajo rating, por cierto. Otro golpe al fentanilo, los federales dicen detener a un operador del cártel de los Chapitos, lo que les comentaba el día de ayer. Raros planes de los alcaldes, sorprende en el Congreso algunos cobros de presupuesto. Esto en el estado de Yucatán dicen que pues estarían pidiendo mucho dinero. La reapertura de la Catedral de la Notre Dame es el gran acontecimiento de las últimas horas, y también debo de comentarles que de última hora se está comentando que puede haber caído ya el gobierno de Bashar al-Assad, presidente de Siria. Desde hace una semana estábamos comentando que las tropas rebeldes estaban imparables, y pese a el operativo, el apoyo militar que estaba dando Rusia, que debemos de pensar que en el conflicto con Ucrania, o por el conflicto con Ucrania, seguramente se limitó el número de tropas que Rusia había desplegado para apoyar al gobierno de Siria, pues se dice extraoficialmente, esta información, repito, no está confirmada, que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, habría abandonado el país. En las últimas semanas se radicalizaron los ataques de los rebeldes contra las posiciones de defensa en ciudades como Homs o Deir el-Zor, que hoy los rebeldes dicen tener totalmente bajo su control. Estos conflictos pues son un problema para toda la región, dado que la Organización de las Naciones Unidas estima que al menos 20,000 personas han huido de Siria por el avanzar de las tropas rebeldes. En las últimas horas también se ha compartido un video en que los rebeldes celebran derribando una de las estatuas del dictador Bashar al-Assad. Y bueno, a los principales medios de comunicación y activistas a favor del Estado de Israel o pro-Israel, pues están difundiendo precisamente estas imágenes. Ahí se podrá ver parte de este video, de muy baja resolución, por cierto. Que sería el momento en el que derriban una estatua del dictador Bashar al-Assad. Que recordemos que es un régimen socialista y que en todo régimen socialista existe el denominado culto a la personalidad. Para ganarse nuestra confianza, pues algunos han difundido imágenes de cómo el dictador sirio se entendía con Hugo Chávez, con el dictador venezolano. Y lo anuncian, derrocado el dictador de Siria, el aliado chavista, pero todavía no lo sabemos, no está confirmado. Agustín Antonetti, los seguidores más fieles del dictador Bashar al-Assad, están en este momento huyendo, buscando el último avión para escapar de Damasco. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con Siria, porque no necesariamente implica que esto pues sea el final de todos los problemas que han enfrentado en ese país. Bashar al-Assad ha sido parte de una dinastía de dictadores y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto en las próximas horas. Vamos con otra de las portadas. Sol de México. Sinaloa en crisis. Desaparecieron 338 personas en menos de 3 meses. Bueno, el reporte habla de más de 500, hay otro reporte. Pero Roxana González maneja la cifra de 338 personas desaparecidas, que no es poca cosa tampoco. 24 de estas personas fueron ya encontradas sin vida. La guerra entre los chapitos y los mallitos, o la malliza como dicen, luego de la entrega del Mayo Zambada a autoridades de Estados Unidos, Brenda Iturbide, integrante de Sabuesos Guerrera, afirma que Sinaloa es hoy una zona de guerra. Las desapariciones son el pan de cada día.
me atrevo a decir que ya son pocas las familias en el estado que no tengan un familiar o un conocido desaparecido, añadió como parte de uno de los colectivos de búsqueda de personas más grandes en Sinaloa. En medio de esta crisis, el gobernador Rubén Rocha Moya, del partido Morena, lanzó una licitación para la búsqueda de desaparecidos. La coordinación administrativa de la Secretaría General de Gobierno busca adquirir a través de una licitación LA-84W 5002-997-N23-2024 un sistema de 18 radios de comunicación análoga y digital UHF. Este equipo será asignado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas con sede en Culiacán. También se adquirieron 3 topógrafos GPS que se pueden portar a la mano, tecnología por comunicación satelital, los cuales serán para el uso del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana. Este centro, que abrió sus puertas en agosto con una plantilla de 10 especialistas forenses, contará además con un nuevo molino de huesos que, de acuerdo con las especificaciones de la licitación, deberá soportar la molienda en seco de huesos humanos. Bueno, y el Sol de México, como otros medios, completamente desorientado, no pusieron en su portada. La Conferencia Política de Acción Conservadora, conocida como CIPAC, pues no la tomaron en cuenta, al igual que otros medios de comunicación, se centran únicamente en reportar Mercosur, como si en Mercosur estuvieran los líderes de Estado. Esos no son los líderes del mundo. Bueno, pues el Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Es decir, con el centro, con el laboratorio del nuevo orden mundial, pues ahí fueron a firmar con ellos un acuerdo económico. Anuncian un acuerdo, sin embargo, afuera había protestas sobre un tratado de libre comercio largamente esperado que ahora entra en una difícil batalla para que sea ratificado en Europa, donde la oposición en Francia e Italia sigue firme. En una conferencia junto a representantes políticos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Ursula von der Leyen, que tiene múltiples escándalos de corrupción y es un personaje totalmente no grato para los que sabemos cómo actuó en Europa, logró un consenso que no se había conseguido en 25 años de negociaciones, que es firmar un comercio libre y creciente fuera del proteccionismo. Más bien yo digo que estos acuerdos son proteccionistas, pero dice fuera del proteccionismo con pues productores de Sudamérica. Pues podríamos decir que sería una buena noticia económicamente hablando para esos países del sur. No obstante que cuando se llegan a estos acuerdos económicos a veces tienen también mucho de intereses políticos. La Unión Europea ha financiado fuertemente a movimientos golpistas de carácter de extrema izquierda como los grupos o los colectivos feministas. Apuntan a empresa tras la muerte de 13 bebés, 13 recién nacidos. No creen que tiene una responsabilidad Cofepris, no creen que tiene una responsabilidad el hospital. De Coacalco a la Notre Dame, una reconstrucción con sello mexicano. El arquitecto mexicano Alejandro Arredondo mapeó la Catedral de París para que resurgiera de las cenizas. Hoy la Notre Dame reabre y unos 35 jefes de Estado han asistido a la ceremonia. Sí, lo hemos visto. El periódico AM dice: concretan primera entrega de recursos posterior a la extinción de Fidesec. Se quedan sin respaldo la Secretaría del Nuevo Comienzo, 16 proyectos de 9 organizaciones, entre varios de la Cruz Roja, dan 200 millones a 68 asociaciones civiles. Fue muy criticado la desaparición precisamente de ese fondo allá en Guanajuato. El debate: emboscan a policías, uno
muere, 4 resultan heridos. En pleno día del policía, los agentes que viajaban en 3 patrullas son agredidos por pistoleros sicarios sobre la calzada aeropuerto. No quedará impune, advierte el gobernador Rocha Moya, quien es responsable de toda esta destrucción. Mueren 5, 48 resultan lesionados en una trágica carambola en Escuinapa. Con el encendido del árbol de Navidad, inauguran la tradicional verbena también en el estado, en medio de una guerra entre narcos. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que vi del periódico El Universal. Algo vi, Vamos a ver si es cierto. La soprano inglesa Sarah Brightman afina emociones en Navidad. La británica espera llegar a México, traer felicidad, reflexión y un tributo a quienes ya no están en esta Navidad. Migrantes dicen acelerar el paso para ganarle a Donald Trump ante la amenaza de deportaciones masivas, deciden entregarse o cruzar de forma ilegal la frontera. Bueno, eso es con relación a los principales periódicos de circulación nacional. Y en un momento vamos a ir con noticias de última hora. Nos vamos con noticias de última hora en esta noche del 7 de diciembre del año 2024. Se registró una balacera que deja como resultado 2 personas sin vida la noche de este sábado en Perote, sobre la calle Juan de la Barrera. En la zona fueron encontradas 2 personas de aparentemente 38 y 45 años de edad, son hombres, quienes fueron ultimados por arma de fuego. Se espera el arribo del personal en Perote, Veracruz. La zona ya se encuentra acordonada por elementos de seguridad estatal. Noticias de la Chontalpa reporta una balacera. Ejecutan en Gaviotas a un hombre. Era un mecánico al cual se le conocía con el apodo de El Pollo y se considera que estaba relacionado con actividades ilícitas. El hombre quedó sin vida al interior de su taller, con una enorme mancha hemática, quedó boca abajo, portaba botas negras y una playera negra con un pantalón de mezclilla color azul. Descanse en paz. Noticias de Tabasco igualmente habla sobre esto que ocurrió en Armenia. Por el Grijalva ya se encuentra la policía en el lugar de los hechos. Comentan vecinos que el ejecutado era conocido como un mecánico El Pollo. Así le conocían al mecánico. Allí arribaron los policías. Vamos con otra nota. Bueno, pues de la balacera de Perote, pues es lo más reciente, ¿no? De lo que se está hablando en este momento. Pero también hay otros lugares donde han ocurrido hechos similares. Saludos amigo Paz Draco de La Voz del Pinahuizapan y Perote Línea, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde la avenida General Manuel Rincón en Perote, Veracruz, donde se registró hace unos minutos, hace 25 minutos aproximadamente, una balacera aquí en la calle Gómez Farías, cerca de lo que es el bar Santiago, conocido aquí en Perote, Veracruz. Nos vamos a dirigir hacia la zona, aquí en la Gómez Farías. Vecinos comentan que se escucharon alrededor de unos 6-7 balazos. Ya están los elementos de la policía estatal y policía municipal en el lugar. Se habla de 2 sujetos agredidos a balazos, a lo cual mencionan que pues ya están sin vida. 2 personas sin vida, 2 jóvenes al parecer, aquí en la calle Gómez Farías,
adelantito de lo que es el Bar Santiago. Ya vamos a dar la vuelta, ya está la zona acordonada. Pero también ahí en el estado de Veracruz se habla de otro hecho. Reporte Ciudadano y Noticias Veracruz dice: balacera en Potrerillos, Puente Nacional. Una persona sin vida, originaria de la comunidad de Xotla, con el apoyo de Chayo. En el punto asistió la policía municipal y estatal, pero también personal de la fiscalía en el correspondiente peritaje. Se desconoce pues la causa de este atentado. ¿Qué más? ¿Qué más nos comentan? Bueno, esto... Bueno, esto sería lo último, ¿no? Lo de última hora. Se estaría hablando de estas balaceras en distintos puntos de la República Mexicana. En el estado de Morelos se reporta una balacera en la colonia Revolución, Cuernavaca, Morelos. Está en desarrollo esta información. Código Rojo Información Sonora reporta una balacera en la colonia Cajeme, deja a una persona sin vida. De nueva cuenta, se genera balacera en la colonia Cajeme, en la calle General Adolfo de la Huerta, entre las calles General Lázaro Cárdenas y Pascual Orozco. Los peores nombres no podían tener las calles, ¿verdad? Extraoficialmente se habla de al menos una persona de nombre Jorge Alberto, de 25 años de edad, que resultó lesionado. La persona herida fue trasladada de inmediato al centro médico de la ciudad para recibir atención médica. Extraoficialmente se informó que pudo haber dejado de existir minutos después, es decir, que pudo haber dejado de vivir. Sí, porque existir, bueno, no dejará. Y es otra de las masacres, de las balaceras, bueno, que se registran en esta noche. Se registró una balacera en Irapuato, deja como resultado un hombre sin vida y 3 heridos en la colonia Lupita. Delincuentes dispararon contra un grupo de personas que se encontraban sobre la calle Jamaica. Bueno, esto lo está comunicando el periódico El Correo. También se reporta otra balacera, esto en el Campanario, Celaya, Guanajuato, deja como resultado un hombre herido. El reporte al 911 fue alrededor de las 20 horas del día sábado, cuando varias ráfagas de disparos alarmaron a los vecinos. Se desconoce pues el origen o la razón de este ataque. Bueno, pues esto vamos a dejarlo por aquí, porque evidentemente son muchos hechos de violencia, muchos hechos de nota roja, y bueno, es simplemente tener la imagen representativa de lo que ha ocurrido en las últimas horas en territorio mexicano. También se reporta que la Página Negra nos dice: un grupo de ciudadanos de Palmarito, Tochapan, en la localidad del municipio de Quecholac, Puebla, retuvo a 2 marinos y además incendiaron una patrulla en la que viajaban elementos de seguridad. La incendiaron ahí en la que viajaban los marinos. En política, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, del expresidente Andrés López Beltrán, se presentó en la Plaza Tlatelolco para dar un discurso propagandístico que algunos analistas consideran que él quiere extorsionar, quiere gobernar la Ciudad de México. Sabemos que no es para algo bueno. Antes de terminar mi intervención, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles. Yo y mi familia seremos
tabasqueños de nacimiento, pero nos consideramos chilangos por adopción y por convicción. Esta ciudad nos dio todo. Por supuesto que les dio todo. Les dio el dinero del narco, que les llegaban las maletas repletas de dinero para poder vender coca en todos los antros, ¿no? Y le debemos absolutamente todo. Por eso le dedicaré mi vida y siempre lucharé por su bienestar, pero sobre todo por los más pobres. Por hacer pobres a los de la Ciudad de México. Porque, como siempre, nos enseñaron amor con amor. Corrupción con corrupción se ¡Viva la paga! Ciudad de México! ¡Viva Morena! Bueno, pues ahí dicen que el discurso que dio este tipo sería referente a que él quiere gobernar la Ciudad de México en la elección de 2030. Y que tal vez quisiera utilizar eso como una plataforma para después imponerse con la corrupción, con toda la delincuencia organizada de Morena, el narcotráfico. Cree que va a poder imponerse en la presidencia de México. Vámonos con otras cosas. Bueno, ¿qué hay acá? Militares mala paga. Contratistas del Tren Maya denuncian millonarios adeudos del ejército. Amenazan con no permitir la inauguración del tramo número 7 porque no les han pagado a las empresas de las cuales compraron material, recursos, la Secretaría de la Defensa Nacional, que se estaría quedando con el dinero y no quieren pagar los recursos que se utilizaron para este ecocida Tren Maya. Empresarios y subcontratistas que participaron en el tramo 7 del Tren Maya no solo han sido perjudicados por el huachicol que dañó sus máquinas, también denuncian que la Secretaría de la Defensa Nacional les adeuda millones de pesos y que por tanto podrían tomar el tramo 7 e impedir que se pueda inaugurar. Bueno, sobre el discurso del corrupto Andy López Beltrán en la Plaza Tlatelolco, donde ya saben que Carlos Madrazo organizó una balacera en que mató a aproximadamente 40 personas y después se inventó que había sido el ejército. Bueno, pues Andy López Beltrán es corrupto como su papá, y para que en la Plaza Tlatelolco se congregaran estas personas se utilizó acarreo, y el acarreo ha sido exhibido por ciudadanos que lo grabaron. Pues ese fue el acarreo, gente completamente descerebrada que no sabe lo que está apoyando, y sabemos que estos acarreos se hacen con recursos públicos, se hacen con nuestros recursos públicos. La gente no va a ir por nada, Con recursos públicos se hace todo esto. Bueno, ¿qué más? Médico mexicano que habría ordenado asesinar a la paciente huyó a Colombia y montó un puesto de arepas para poder sobrevivir. Se trata de José Humberto Cuellar Ferrara, acusado de privar de la vida a la enfermera Norma, que ella también lo había denunciado no solamente por acoso, sino por negligencia médica. Bueno, pues resulta ser que Claudia Sheinbaum vuelve a pedir la presencia de Luis Videgaray Caso, que fue secretario de Hacienda y Crédito Público de Enrique Peña Nieto, pues lo pone como uno de los que va a asesorarla para negociar el Tratado de Libre Comercio América del Norte con Donald Trump. Esto porque se dice que Luis Videgaray tiene amistad con el yerno judío de Donald Trump, Jared Kushner. En una sorpresiva decisión trascendió que los negociadores acaban de fichar a nada menos que Luis Videgaray, exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, que le tocó negociar con Donald Trump.
Y yo me pregunto, pues no que ese era el sexenio más corrupto, pues no que estos eran ladrones, pues no que nos iban a llevar al despeñadero. Se tienen que tragar todas sus palabras los delincuentes de Morena porque le están pidiendo ayuda a un secretario de Hacienda, que por cierto no fue de los mejores, que estuvo con Peña Nieto. ¿Ah? Así que todo eso que les dicen que son enemigos, que son adversarios, que no se llevan bien, es una vil mentira. Ellos colaboran, es una élite corrupta que colabora, una pseudoélite, porque no son élite en nada, que colaboran en corromper nuestro país. Se entienden perfectamente. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, Manuel Cloutier publica algo en el Universal. López tuvo margen de maniobra, pero Claudia Sheinbaum se le agotó, especialmente en el rubro económico. El segundo piso de la 4T cree que basta con repetir el modelito de López Obrador sin entender que el futuro ya los alcanzó y que la hoguera de ejecución se está acabando. Perdón, la holgura, o sea, el margen amplio para hacer lo que quieran. El segundo piso de ocurrencias, improvisación e ideología no es sostenible. Urge un grado importante de realismo con diagnósticos, estrategias, acciones eficaces, eficientes. Parafraseando a los gringos, pues dice, to do the right things and to do the things right. Pues eso es lo que está diciendo Manuel Cloutier, que ha tenido el punto bueno de denunciar constantemente la violencia que se vive en Sinaloa. Felipe Díaz dice, el drama entre Epigmenio Ibarra y Arturo Saldívar deja claro que la 4T, los pleitos de honor, son más sobre egos heridos que sobre principios. Mientras tanto, los problemas reales del país quedan en segundo plano. Yo de lo único que sé de Epigmenio Ibarra es que produce narcoseries vulgares y que debe mucho dinero porque López Obrador le concedió grandes préstamos de Banco Mex. Se endeuda por 18 millones de pesos y oculta los datos para llevar a Chayanne a su carnaval. Se trata de una política corrupta morenista de La Paz, Milena Quiroga Romero. Esperaba conectarme home run, dice, pero le ha salido un foul. El anuncio de la presentación del cantante Chayanne, el puertorriqueño Chayanne, en el Carnaval 2025 tendría un costo de más de 18 millones de pesos. Nos detalla que al principio la gente creyó que sería gratis, pero no. Y aunque la señora dijo que no se gastaría dinero del erario público, sí es una deuda de 18 millones para que se presente Chayanne. Es una buena nota que seguramente no la van a tomar en consideración los principales medios. Es una información importante. Cómo es que este gobierno y todos los gobiernos de Morena se han caracterizado por la frivolidad, por ponerle musiquita, por ponerle un show a las personas, en tanto que la seguridad, la muerte, la falta de servicios médicos es lo único que se puede destacar de este régimen. Habrá una feliz Navidad en Sinaloa con más de 500 desaparecidos y 817 muertos. ¿Habrá acaso una feliz Navidad este fin de año? Todo parece indicar que no. Bueno, también hay otra información. El político de Morena, Félix Salgado Macedonio, se habría reunido con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, miembro del cártel de Sinaloa, el que financió la campaña de López Obrador 2006, habría recibido $300,000 en sobornos para rendir la plaza del estado de Guerrero. Evelyn Salgado Pineda no solo le ha cuidado las espaldas a su padre Félix Salgado Macedonio en temas políticos, sino también empresariales. 2 acusaciones por violación manchan su candidatura. Félix Salgado Macedonio habría recibido $300,000 en sobornos del cártel de Sinaloa. El viejo amigo del actual presidente, bueno, esta nota es de antes, pero vale la pena destacarlo, habría estado coludido con ese cártel de Sinaloa en Acapulco desde que llegó a la presidencia de Acapulco, porque fue presidente de Acapulco, cargo que actualmente ocupa Avelina López.
O sea, digamos que esta nota es histórica, esta nota no es de hoy, pero sí vale la pena recordarlo porque es parte de la hemeroteca. La nota de Latinus es bien importante, que se aseguraron pues 1 millón de litros de huachicol. Hoy lo tiene en su portada el periódico Reforma. El engaño de López Obrador y Claudia Sheinbaum de que habían acabado con el huachicol es evidente. Estaban combatiendo a los ladrones de combustible. Y el presidente López Obrador presumió como uno de los logros de su administración que el huachicol estaba erradicado. Hoy le mostraremos evidencias de que el Tren Maya se construyó con huachicol, que el ejército mexicano compró huachicol como combustible para las máquinas que construían el Tren Maya. Los que deberían estar combatiendo el huachicol lo están comprando. El combustible robado de... Y que además era un combustible sucio, es un combustible adulterado que terminó dañando las máquinas de los contratistas. Y los contratistas dicen que van a tener que gastar millones de pesos en reparar la maquinaria que se utilizó para la construcción del Tren Maya, pero que además la Secretaría de la Defensa Nacional les adeuda millones de pesos que no les han pagado. O sea, ahí viene otro foco rojo, otro mega escándalo, y a ver cómo negocian esto. Baja calidad, hasta descompuso la maquinaria utilizada para la construcción de las vías y provocó retrasos en las obras. Pero no solamente eso. Usted escuchará a los íntimos amigos de los hijos de López Obrador confesando haber comprado huachicol para las obras que hacen en el Tren Maya. Lo dice en conversaciones telefónicas el famoso Amílcar Olán, eje del clan, la red de corrupción y tráfico de influencias que encabezan Andy y Bobby López Beltrán. México es un país de memoria corta. Si el clan puede hacer todo esto, es porque se sienten impunes. Porque desde el sexenio pasado han estado protegidos desde Palacio Nacional. El principal encargo de Amílcar Olán no es que las obras se hagan bien, es ganar dinero para la red de amigos de los hijos de López Obrador. Y si venden una piedra pirata para las vías del tren, no pasa nada. Están protegidos desde arriba. Y si se descarriló el tren por eso, no pasa nada. Están protegidos desde arriba. Y si venden medicinas a sobreprecio, no pasa nada, están protegidos desde arriba. Y si compran huachicol, tampoco pasa nada, están protegidos desde arriba. El ejército y el clan de los hijos de López Obrador compraron huachicol para el Tren Maya. ¿Y sabe qué? No pasa nada, están protegidos desde arriba. Este es un reportaje de Isabela González. El ejército ha suministrado combustible ilegal a maquinaria utilizada en la construcción del tramo 7 del Tren Maya. Esto lo aseguran empresarios, supervisores de obra y operadores de equipo pesado que trabajan para la Secretaría de la Defensa Nacional en diversos frentes del tramo que va de Bacalar en Quintana Roo a Escárcega, Campeche, y que han sido afectados por el huachicol. El uso de este combustible, que normalmente es adulterado con aditivos o agua, ha provocado pérdidas por millones de pesos en maquinaria y el retraso en las obras del tramo 7 que sigue en construcción y debió inaugurarse antes de finalizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Además de la denuncia hecha por los dueños de los equipos y sus empleados, Latinus tiene en su poder una serie de llamadas entre integrantes del clan que muestran cómo la compra de huachicol ha sido una práctica generalizada en las obras del Tren Maya. El ejército compra huachicol, lo usa para el Tren Maya. Los afectados, que hablaron bajo la condición del anonimato, aseguran que el ejército entregó combustible robado a través de pipas que llenan directamente los tanques de las máquinas de construcción. Las pipas no tienen logotipo y son pagadas por la Sedena, que es la responsable de suministrar el diésel de los subcontratistas. Dueños de equipos y operadores explican que a mitad de 2023, el huachicol provocó una interrupción de los trabajos en el tramo 7. Entonces, cientos de vehículos y máquinas dejaron de funcionar.
uno de los operados míos que me avisó, pues, oye, necesito que vengas porque siento algo raro en el combustible, huele raro y la máquina se me puso sonsa. Revisamos y sacamos unas muestras de combustible. En un vaso inicial puedes colocar diésel y este se mantiene. Sin embargo, si tiene alguna otra sustancia ese combustible, algún solvente, algún tipo de solvente, el vaso se consume. Fue la prueba que hicimos y de inmediato paramos máquinas. Se echaron a prender todas al mismo tiempo. Después de esto, los trabajadores informaron del problema a los militares que dirigen los frentes de obra, quienes negaron su responsabilidad y pidieron que los afectados se hicieran cargo de los costos de reparación de los equipos. Primero, obviamente, la negación. No como creen que nosotros surtimos el combustible como debe de ser. Dijeron que se iba a retirar todo el combustible, o sea, sí lo aceptaron al final. Ese mismo día, ya muy tarde, se aceptó que se retira todo el combustible de todos los equipos y que se iba a hacer una revisión. Los militares aceptaron que había huachicol y permitieron que la mayoría de los depósitos y filtros de las máquinas se limpiaran de inmediato, aunque algunos equipos estuvieron sin operar más de un mes, relata un trabajador que estuvo presente en el proceso. Latinus confirmó con documentos y fotografías que los empresarios y operadores entrevistados fueron subcontratados por el ejército y estuvieron en las zonas de obra. Lo que describen sobre el uso del huachicol es idéntico a lo que se escucha en las llamadas que realizó Amílcar Olán, operador e íntimo amigo de Bobby y Andy López Beltrán, los hijos del expresidente López Obrador, que encabezan la red de negocios conocida como el Clan. En 2023, Amílcar habló con uno de sus empleados sobre la compra de diésel robado para abastecer las máquinas y los vehículos de carga que tenían los frentes del Tren Maya que construía el ejército. ¿Qué otra cosa han gastado por allá? Pagué diésel, del 200 litros de diésel, he pagado 2 veces esa madre. Son como 8,000 pesos. Por cada uno. Bueno, una cuando se compró en bombas vale 25 y son 5,500 y ahorita ya que se compra huachicol son 4,400. En otra llamada de 2023, Amílcar habló con su hermano Luis Alberto Olán sobre la reducción de costos al comprar huachicol para las máquinas que operaban en sus minas de balasto, la piedra que se colocó debajo de las vías del Tren Maya. El diésel, ¿qué onda? Porque hay cuenta que estos locos está más barato de lo que hemos comprado, como 15, 20 centavos más barato, ¿va? Y es facturado. ¿Cuánto necesitas ahorita de diésel? Mínimo para llenarlo unos es la capacidad, son 70,000, una de 60 que mandes, ¿va? La llegada... Lo corrupto sale caro, ¿eh? Y los empresarios que se han prestado para este corrupto régimen ladrón, pues les ha salido carísimo, carísimo el tener negocios con este. Ya la maquinaria la tienen que pagar ellos. Bueno, pues es así como finalizamos con esta emisión de 58 minutos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Gracias por su atención, deja un comentario, dale me gusta, comparte si consideras que es importante lo que acabo de presentar. Dios te acompañe, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.